al 11. Es la porción bíblica que vamos a estudiar, ¿ok? Y es una continuación de la enseñanza que hicimos la semana pasada, así que al principio voy a ir más ligero que de costumbre, y una vez llegue al punto que no hemos cubierto todavía, pues voy a reducir un poco la velocidad, right? Now, lo que empezamos la vez pasada, la enseñanza que empezamos el domingo pasado, en esencia, lo que estábamos haciendo es que estamos hablando acerca de la mayor, la máxima, la más importante decisión que el ser humano tiene que tomar en cuanto a la Navidad. E hicimos la distinción que no estábamos hablando de la decisión más importante que tenemos que tomar en la Navidad, en cuanto a dónde voy, si me voy para allá, si me quedo, que compro esto, compro aquello otro, dónde despido el año, qué hago. Esa no es la decisión que estamos hablando. Estamos hablando de la decisión más importante que tenemos que tomar en cuanto a la Navidad. No en la Navidad, sino en cuanto a la Navidad. ¿Ok? Dijimos varias cosas que no podemos repetir en este momento. Pero lo que sí vale la pena repetir es que la realidad bíblica de la Navidad nos confronta con la más grande, con la más importante de todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Dijimos, de manera de introducción la vez pasada, que pues lo que somos en el día de hoy, en esencia, es el resultado de las decisiones que hemos tomado durante toda nuestra vida con las opciones que se nos han presentado. Se nos presentan opciones y con esas opciones nosotros tomamos decisiones. Algunas de esas decisiones que hemos tomado no han sido muy buenas que digamos, y por consiguiente estamos cargando con las consecuencias en el día de hoy. Amén. De vez en cuando nos equivocamos y tomamos una decisión correcta y pues por consiguiente disfrutamos de las consecuencias de tomar decisiones correctas. Lo que Dios quiere es que tengamos su mente, por eso es que Él nos transforma a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que las decisiones que tomemos sean decisiones que sean conforme a su voluntad y podamos entonces disfrutar de la vida abundante que Él tiene preparado para nosotros. Pero volviendo a repetir lo que ya dijimos el domingo pasado, quizás la decisión más grande e importante que nosotros tenemos que tomar, tomando en consideración la realidad bíblica de todo esto que está aquí, todas estas bombillas, todos estos colorados, árboles de Navidad y todas esas cosas de Navidad, al tomar en consideración la realidad bíblica de la Navidad, hay una decisión que es más importante que cualquier otra decisión que nosotros tomemos en nuestra vida. La porción bíblica es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. No lo vamos a leer de forma antifonal, pero sí que está en la pantalla, está en su bosquejo y sobre todo me gustaría que tuviese su Biblia abierta. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. La palabra dice esto. Pablo hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta forma de pensar, esta disposición, esta perspectiva de la vida que hubo también en Cristo Jesús. Él, eso es Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser Dios como ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En otras palabras, experimentó la humillación del hombre. Más aún, versículo 8, hallándose en condición de hombre, en esa encarnación, que es lo que celebramos nosotros en la Navidad, se humilló a sí mismo, eventualmente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 es clave porque dice: por eso Dios, esa frase es importante, a la luz de lo que Cristo hizo, a la luz de su disposición de no aferrarse al ser Dios, sino que se despoja, toma forma humana, forma de siervo, sufre muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, perdón, en la tierra y debajo de la tierra.
Versículo 11 dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Now, en las notas suyas, ahí el bosquejo que cubrimos la vez pasada, la primera parte decía, para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Entre las cosas que dijimos la vez pasada, es que en el Nuevo Testamento, Jesucristo es proclamado Señor alrededor de 750 ocasiones. Y me parece a mí que este pilar de nuestra fe es el hecho de que Jesucristo es proclamado como el Señor. Es el centro mismo de la celebración esta que tú y yo tenemos, que le llamamos Navidad, pero que en esencia es la encarnación. El hecho de que el bebé que nace en el pesebre un día sería exaltado como Señor de todas las cosas, right? Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La vez pasada utilizamos el tiempo para tratar de explicar el significado o la implicación de que Jesucristo sea el Señor, particularmente a la luz de que estamos en el periodo, en esta cultura navideño, y nuevamente Navidad, encarnación, como creyentes, sería muy recomendable que nos esforzáramos para ver la Navidad como la encarnación. Si podemos establecer una correlación entre Navidad y encarnación, hay una gran posibilidad de que nuestra disposición, que nuestras decisiones, que nuestra actitud sea una que le agrade a Dios. Lo primero que dijimos con relación a esto de que para la gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor, es que Jesucristo reina desde la más alta posición. En el versículo 9 dice que lo exaltó Dios sobre todas las cosas. La imagen que vemos en este versículo 9 es la de Jesucristo pasando nuevamente de la humillación del hombre, es lo que está en sus notas y que debe estar en la pantalla en este momento, de la humillación del hombre a la exaltación y al honor de Dios. Versículo 9 y 11 dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso quiere decir, y otra vez voy muchísimo más rápido de lo que hicimos la vez pasada, quiere decir que en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo siendo igualado con Jehová el Señor del Antiguo Testamento. Jesucristo siendo súper eminentemente exaltado sobre toda cosa, en la misma forma que Jehová el Señor lo es en el Antiguo Testamento. Eso también quiere decir, o la implicación de eso, es que toda la adoración, toda la exaltación, toda la alabanza que le pertenece al Dios Altísimo en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa alabanza, esa adoración, esa exaltación que se le confería a Jehová, el Dios Altísimo en el Antiguo Testamento, ahora conforme a Filipenses capítulo 2 versículo 11, le pertenece al Señor Jesucristo. Dijimos también que la frase que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová el Señor es la misma que en Filipenses 2:11 se utiliza para referirse a Jesucristo como el Señor. All right? Repaso, estamos repasando. Así que vez tras vez en los pasajes que estudiamos, que están en sus notas, o que no estaban la vez pasada, se da cuenta, la segunda página de ustedes está llena de porciones bíblicas del Antiguo Testamento. La vez pasada lo que hicimos fue ir a cada una de esas porciones bíblicas y ver cómo describe a Jehová el Señor en esa porción del Antiguo Testamento, y la intención era de buscar la forma de que cada vez que nosotros pensemos en Jesucristo el Señor, que cosas como esas fueran las que viniesen a nuestra mente. Y la razón por la cual lo hicimos es porque vez tras vez en la lectura de los pasajes bíblicos estos que están en sus notas y muchísimos otros en el libro de Salmos, vimos un poco de lo que debe venir a nuestra mente cuando escuchamos la frase que Jesucristo es el Señor. Quiere decir, repita conmigo, Jesucristo es el Señor. Otra vez, Jesucristo es el Señor. Eso quiere decir, si es el Señor, quiere decir que Jesucristo tiene autoridad sobre todo. ¿Alguien dice amén? Eso quiere decir, tiene autoridad sobre todo.
Si Jesucristo es el Señor, quiere decir que Él está exaltado sobre todo poder en el cielo y en la tierra. Si Jesucristo es el Señor, quiere decir que Él es, como Jehová el Señor del Antiguo Testamento, seriamente celoso con su nombre. Si Jesucristo es el Señor, quiere decir que en su presencia se ha de doblar toda rodilla. Ahora, todo eso lo vimos y dijimos en conclusión que era altamente significativo ese hecho, porque en Lucas capítulo 2, cuando vemos este anuncio que hace el ángel a esos pastores que estaban en las regiones de Judea y que estaban guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y que este ángel del Señor, que irradiaba la gloria del Señor, se acerca a ellos, y ellos temerosos, y el ángel le dice: no tengan miedo, no temáis, porque yo los doy nuevas buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y consistía en esto, las buenas noticias consistían en esto, en el hecho de que hoy os ha nacido en la ciudad de David, esto es Belén, un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. O sea, todo lo que estudiamos la vez pasada, todos esos pasajes bíblicos, lo estudiamos en el contexto de que anuncio, esta proclamación que hace este ángel del Señor, es acerca del hecho de que, by the way, no leí la última parte, dice: y esto servirá de señal de que quién es ese Cristo el Señor, right? Ese es Salvador, Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que leímos todos estos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para que tuviésemos en mente, ¿verdad? Cada vez que escuchamos la frase Jesucristo es el Señor, esto es lo que esto implica, ¿sabes? No sé, yo no estaba presente en la mayor parte del periodo de cánticos hoy, ¿right? Pero muchas veces hacemos toda clase de cánticos donde decimos que Jesucristo es el Señor y el Señor es mi pastor y todo ese número de cosas. Y muchas veces lo que estamos simplemente es rindiéndole un culto verbal, porque decimos cosas sin que en nuestra mente, en nuestra conciencia haya un significado de lo que eso quiere decir. Y por eso tomamos el tiempo la vez pasada para clarificar qué es lo que la Escritura dice acerca del Señor. Así que cuando dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, eso quiere decir que el bebé que nació en el pesebre si es Cristo el Señor, ese bebé es el Señor de toda la creación. Si es Cristo el Señor, quiere decir que ese bebé era y es el Señor de los cielos, el Señor en todo lugar. Y por lo tanto, ese bebé que nació en un pesebre es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra exaltación, de nuestra adoración. ¿Por qué razón? Porque el bebé que nace en el pesebre, el Salvador, ¿es quién? Es Cristo el Señor. Amén. Por eso es que en Filipenses, como estamos estudiando, vemos que toda lengua y que toda nación, en los cielos, en la tierra, debajo de los cielos, todo el mundo va a doblar su rodilla y todo el mundo va a confesar con sus labios lo que leímos en Isaías con relación a Jehová el Señor. Lo que leímos en Isaías, está en sus notas, por favor, con relación a Jehová en el Señor en el Antiguo Testamento, de que toda lengua lo iba a confesar, es lo mismo que Pablo hace referencia en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Okay. Así que Filipenses 2, del 9 al 11 nos enseña que el Señor Jesucristo es el objeto de nuestra adoración. También nos enseña, que fue lo último que terminamos la vez pasada, que el Señor Jesucristo es el patrón o el modelo que nosotros debemos imitar en nuestras vidas. Por eso es que esta iglesia local se llama la Comunidad Cristiana en sus Pasos. Así que la porción que vimos nos deja ver cómo Jesucristo fue de la humillación del hombre a la exaltación y el honor de Dios. Vimos eso, pero también nos muestra la otra cosa que vimos la vez pasada, el sendero al éxito delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al criterio de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Dios, el sendero, el camino al éxito en la mente de Dios
está pavimentado, right? ¿Sabes? La carretera, el camino que conduce al éxito está pavimentado por el desinterés, por la generosidad, por el desprendimiento delante de los hombres. Y dijimos en conclusión que sin lugar a dudas, este precepto, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este precepto estaba en contra de la cultura de los filipenses, la cultura de los filipenses que vimos descrita en el capítulo número 2, right? Donde vimos que estas personas estaban viviendo con unas actitudes de rivalidad, de vanidad. En vez de hacer eso, lo que Pablo le dice, ustedes no pueden continuar viviendo con esa rivalidad, vanidad, buscando su propio provecho. Esa era la cultura que imperaba, la cual Pablo le está hablando, ¿verdad? Así que lo que vemos es que esa exhortación que Pablo les hace va en contra de la naturaleza, de la realidad de esa cultura, ¿verdad? Una cultura que es bien parecida a la cultura donde tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. La cultura contemporánea es una cultura que promueve el enfocarse en uno mismo. Aquí fue que nos quedamos la última vez. La cultura contemporánea donde nosotros vivimos promueve el sacar lo más que podamos de los demás. La cultura contemporánea donde nosotros vivimos promueve el defenderse a uno mismo. Promueve el nosotros hacer valer nuestros derechos. Por eso el mensaje de Pablo a la iglesia de Filipo, descrita en el capítulo 2, 5, 6, 7, pues contrario a la cultura de ellos. Lo que Pablo está diciendo es contrario a lo que ellos están viviendo, a su forma de operar, a su perspectiva de la vida. El cristianismo bíblico, por otro lado, promueve el sacrificar nuestros derechos. ¿Alguien dice amén? Ayer celebramos una rededicación, una dedicación de votos matrimoniales, Arnaldo y Mima, y volvimos nuevamente a repasar cada una de estas cosas. Y Daisy me decía, parece la predicación del domingo. ¿Sabe? Después me dijo, papá, eso parece un retiro de matrimonio, un congreso, algo así, ¿no? O sea, porque se trata de eso, ¿sabes? ¿No? En el matrimonio, para poder tener un matrimonio feliz, para poder en realidad vivir en paz y armonía, y si somos cristianos, pues tenemos que entender que parte esencial, vital de tener un matrimonio cristiano consiste en imitar el ejemplo de Jesucristo en Filipenses capítulo 2. En otras palabras, sacrificar nuestros derechos. Y el cristianismo bíblico promueve precisamente eso. Promueve el yo negarme a mí mismo por el beneficio de otros. ¿Cuántos alaban al Señor? No, ¿cuántos alaban al Señor de corazón? No de la boca para afuera. Gloria a Dios. No, de adentro, ya sabes. ¿No? Promueve el negarme a mí mismo por el beneficio de otros. Si el cristiano bíblico así es como piensa y así es como actúa. El cristiano cultural y nominal que está en la iglesia y canta todos los himnos y todas las alabanzas y dice todas las cosas que se dicen, pero vive como la cultura que estamos viviendo, que es egoísta, right? Pues dice, no, eso no es de esa forma, yo me voy para tu iglesia, que no me vengan a decir eso. Por menos que yo quiero que mi esposa me escuche eso, que yo tengo que negarme a mí mismo por el beneficio de ella. Pero el cristianismo bíblico es de la Biblia, right? El cristianismo de la Biblia promueve el negarme a mí mismo por el beneficio de otros. Y promueve el yo humillarme a mí mismo para que otros conozcan que Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijimos, en conclusión, que en la Biblia vemos un patrón que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis, en el cual los siervos de Dios se humillan desinteresadamente, ellos se humillan voluntariamente, desinteresadamente, y luego Dios los exalta. Hablamos de José de Egipto, hablamos del rey David, en palabras de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que se percibe a sí mismo en pobreza espiritual, dice la Escritura, que recibe el reino de los cielos y las implicaciones en este lado de la eternidad y en el otro lado de la eternidad. Si eso no es suficiente, si eso no lo mueve a aceptar la verdad que estamos proclamando, Mateo 23:12 del labio de Cristo dice, porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así que vemos ese patrón en toda la Escritura, en que los siervos de Dios humillándose desinteresadamente y luego Dios exaltándoles. Así que en el cristianismo bíblico, el creyente no vive para promoverse a sí mismo. Repita conmigo, yo no vivo para promoverme a mí mismo. Yo no vivo para defenderme a mí mismo. Yo no vivo para exaltarme a mí mismo. Y obviamente, si es una mujer, a mí misma, right? Okay. El cristianismo bíblico, el creyente vive para sacrificar su vida de forma tal que la gloria de Cristo pueda verse a su alrededor. Así es como vivimos. Sacrificando nuestra vida de forma tal que al nosotros sacrificar nuestra vida, ceder nuestros derechos, no defendernos, la gloria de Cristo pueda verse a nuestro alrededor. Y entonces nosotros dejamos el asunto de la exaltación en manos de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso no es un evangelio muy apetecible en la cultura del día de hoy. Resumen de la vez pasada. Ahora a la enseñanza del día de hoy. Punto 3 en sus notas, por favor. Punto 2. Ay, Señor. Punto 2. Shelly, se me perdió el insert. Anyway, está por algún lugar. Tranquila, no hay problema. Punto número 2. Lo primero que dijimos fue que Jesucristo reina desde la más alta posición. Right? Lo segundo es que Jesucristo posee todo poder, todo dominio y toda autoridad. Buenas noticias, tranquilos, no se asusten ustedes pastores en la región de Judea, porque hoy le traigo buenas nuevas, que le ha nacido en la ciudad de David, Belén, hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para que ustedes sepan quién es y dónde está, cuando ustedes lleguen a ese lugar, el bebé lo van a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. Ese Jesucristo que nace en ese pesebre eventualmente es proclamado como el Señor. Y el hecho de que Jesucristo es el Señor implica que Él posee todo poder, todo dominio y toda autoridad. Dicho de otra forma, el poder del Señor Jesucristo no tiene límite o fin. Y en el contexto cultural, de paso, de griego, de donde, acuérdense que de Filipo es una ciudad en Grecia, ¿verdad? ¿Sabes? Y para poder entender la Biblia correctamente, pues tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ilumina. Amén. Porque el hombre natural, pues para el hombre natural, las cosas de Dios espirituales son locura. Y lo que extrapola, lo que lleva a un ser humano de ser un hombre natural a una persona espiritual, es la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de ella. Amén. All right, pero en adición a eso, para nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios que nos ilumina, ¿verdad? Y abre los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Pues también es recomendable y muy apropiado el tener siempre en nuestra mente el contexto en el cual lo que estamos leyendo fue escrito, y sobre todo el contexto cultural muchísimas veces. O sea, en el contexto cultural griego, la palabra Señor, entre otras cosas, vimos la palabra Señor desde el contexto cultural judío. Amén. Por eso fuimos al Antiguo Testamento. Ahora vemos un poco de esta palabra Señor en el contexto cultural griego. Y la palabra en el contexto cultural quiere decir dueño, ¿right? Implica ser dueño de otros. Ser el Señor de alguien implica ser el dueño de esa persona. En particular, la palabra Señor era utilizada para referirse a los dueños de esclavos. Muy interesante, porque la imagen que vemos en Filipenses capítulo 2 nos dice
Que Cristo, siendo Dios, no tomó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que tomó la forma de siervo, tomó la forma de esclavo. Y lo que es interesante es que ese Cristo que toma forma o naturaleza de esclavo se convierte eventualmente por la proclamación de Dios como que Cristo el Señor, se convierte en el dueño de todo. Así que la frase esta, Jesucristo el Señor, ofrece la imagen de uno que tiene poder, uno que tiene dominio, uno que tiene autoridad sobre otros. Y para volver a clarificar la intención de esta enseñanza, nuevamente, es que la decisión posiblemente más importante de nuestra vida la tenemos que tomar con relación a esta cosa de la Navidad. No es la decisión que vamos a tomar nosotros en esta Navidad, sino la decisión que vamos a tomar nosotros con relación a la Navidad. Y la Navidad, dijimos que es sinónimo de lo que conocemos nosotros como la encarnación. ¿Arnaldo se fue? Pero tú sabes. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale la cosa. ¿Ahora? Ok. ¿Sabe? En mi país, la gente de campo, los campesinos, le dicen jíbaros. O le decían, yo no sé si hay todavía, pero jíbaros, ¿right? Y mi familia son de ahí, son de bien adentro de la montaña, ¿verdad? ¿Sabes? Y hablaban como jíbaros, ¿right? Y las palabras eran un español bien chabacano, como dicen los filipinos, ¿right? So, esta mañana yo estaba escuchando algo, un CD, que lo tengo como hace 15 años, 10 años, 5 años, hace mucho tiempo, o sea, lo tengo hace mucho tiempo, y entonces, y lo hemos escuchado en las Navidades, mira que lo hemos escuchado, mira que lo hemos escuchado, y lo hemos escuchado en todos lados, siempre lo ponemos antes de Matete, después de Matete, en la festividad, en todo lugar. ¿Sabes? Hoy lo estaba escuchando, y mientras lo escuchaba, escuché algo que anteriormente estaba ahí, porque no se lo añadieron. Nunca me había detenido a escucharlo. Y tiene mucho que ver con esto. ¿Right? Ok. Quiero que lo escuches en el contexto de que el bebé que nace en el pesebre es el Salvador, Cristo el Señor. Y que eventualmente, por lo que Él hizo, ¿right? Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. A ver, a ver si suena. A ver. Lo que pasa también, que en medio de este orgullo, había algo que yo no entendí. Hasta que me enteré un día bajar a la ciudad. El verdadero sentido de lo que es la Navidad. Fue el mismo Dios el que vi. Qué grande es eso, carajo. Había un humilde pesebre entre la mula y el buey. Y otro montón de animales nacían a menos que el rey. La Virgen la jugaba. Y José miraba llorado. Una estrella que en el cielo tenía el cabello alumbrado. Los ángeles habían montado una nube para anunciar que aquel niñito venía trayendo a la vieja paz. Esa es la Navidad. Dios mismo hizo carne. Se hizo pobre entre los pobres. Nomás para salvar a los hombres. Hay que gozar ya. Comer pasteles, sopados. Claro, es tiempo de celebrar. Pero no se puede olvidar cuando crece en el barbucho. Que el niñito creció. Y que un día en la cruz murió. Por mi pecado y el tuyo. Good, that's nice, right? Well, esta frase, Jesucristo el Señor, nos ofrece la imagen, gracias mi hermana, thank you so much, de uno que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad sobre otros, mejor dicho. Antes de ascender a las mansiones celestiales, les tiende a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión, y antes de hacerlo, dice la Escritura que Jesucristo se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad, esa palabra es clave, me es dada en el cielo y en la tierra. Y potestad quiere decir poder,
dominio y autoridad. Y en lo que resta de tiempo, lo que yo quisiera hacer es que juntos veamos el asunto de potestad, dominio, poder, autoridad, lo que acabamos de decir, que Jesucristo posee todo poder, todo dominio y toda autoridad, que lo veamos en el contexto de dos niveles. En el primer nivel, está en sus notas por favor, el hecho de que Jesucristo tiene poder para salvar. Eso es importante, importantísimo. Creo que lo más importante de todo. Por eso Dios, dice la Escritura en el versículo 6, por eso Dios lo exaltó, ¿verdad? Por encima de todas las cosas. Versículo 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es por encima de todo nombre. La frase esa, por eso Dios, se refiere a lo que Cristo hizo. El hecho de que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, se refiere a su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso Dios lo exaltó, se refiere al hecho de que Cristo proveyó por nuestra salvación. El punto es que el Señor Jesucristo, por medio de su obra redentora, demostró su señorío sobre cosas que son fundamentales para nosotros entender, porque tienen mucho que ver con la salvación de nuestras almas. Por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario, Jesucristo demostró su señorío sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: por eso Jesús se hizo igual a nosotros, porque sólo así podía morir para vencer al diablo. Así que en la encarnación, que nuevamente encarnación y Navidad son cosas que tenemos que unir, no podemos separarlas. En la encarnación vemos la imagen de uno que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad sobre la muerte. Y como Él tiene autoridad, poder, potestad, dominio sobre la muerte, los que somos de Cristo no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Bien, pero que bien importante. Muy relevante en cuanto a esta cuestión de las buenas nuevas que trae consigo la anunciación y el tiempo de Navidad. El otro nivel que quiero que lo considere, el hecho de que Jesucristo tiene poder, dominio y autoridad, no solamente tiene poder para salvar, pero sí también tiene poder para gobernar. Aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada y aquí es donde pues cerramos los ojos, desconectamos nuestros oídos, porque aquí es donde no nos gusta escuchar. Right? So, Jesucristo tiene poder para salvar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Jesucristo también tiene poder para gobernar. Tiene potestad, tiene dominio, tiene autoridad para gobernar. ¿Okay? Así que Jesucristo es el Señor y Él solamente tiene el poder para gobernar. Jesucristo es el soberano dueño de todo. Pablo en Colosenses capítulo 2 se refiere a Él como la cabeza de todo principado y potestad. En sus notas o en la pantalla, Colosenses 2, 9 al 10 dice: porque en Él, en Cristo, mire para acá, o mejor dicho, no mire para acá, mire para sus notas, mire para su Biblia, abra su corazón, ¿ok? Hablando de Cristo, dice: porque en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente algunas partes de la plenitud de la divinidad. Toda, y toda es toda. Eso es redundancia. Eso es una redundancia. Toda la plenitud. Eso es un mal español. Eso es una expresión que no es muy... Pero Dios, el Espíritu Santo, inspira a Pablo para que lo presente de esa forma, para que nosotros tengamos claro la magnitud y la realidad que está encerrada en la persona de nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Porque en Él, en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y nada de lo que ha hecho no fue hecho sin que Él pusiese su mano. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Si no me entiende y no sabe por qué estoy gritando, porque estoy así un poco emocionado, es porque tenemos que luchar por eso. Tenemos que defender esa verdad. Y de eso se trata la cuestión de la Navidad. Como decía el jibarito, es que Dios encarnado, ¿y qué cosa?
con toda esa simpleza, esa falta de educación formal, pero con un entendimiento claro de esta verdad teológica que es crucial. Sí. Versículo 10 dice, y vosotros, somos nosotros. Dígale que no a todo aquel que venga a decirle, pues usted está incompleto, usted cree en Cristo, usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo, pero usted necesita, hay cosas que todavía usted necesita, tiene que ir aquí, y tiene que ir allá, y tiene que ir a tal persona, y tiene que recibir tal cosa. Dígale que no. Porque el pastor Edwin lo dijo no, porque la Escritura lo dice, y vosotros estáis ¿qué? Completos. No hay nada que añadir. Alabado sea el nombre de Cristo. No hay ofrenda que mandar. No hay semilla que sembrar. Vosotros estáis completos en Él. Ese es Cristo, que tiene poder para gobernar. ¿Cuántos creen que tiene poder para gobernar? Seguro que sí. Estáis completos en Él. Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si no entiende, Cristo es cabeza de todo ser espiritual que tiene poder y autoridad. Todo ser espiritual que tiene poder y autoridad, Cristo es la cabeza. Cristo tiene dominio sobre eso. Cristo gobierna sobre eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que Cristo está por encima porque es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Y como hemos visto, tiene poder para salvar. Aleluya, gloria a Dios. Y tiene poder para gobernar. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, pero con esto hay un problema. En el cristianismo cultural del día de hoy, como decía mi abuela, que le caiga el sayo, que se lo ponga. Yo no vine a la iglesia para que usted me regañara. Yo no estoy regañando a nadie. Como decía allí Ávila, sea Cristo verdadero y todo hombre mentiroso. Está correcto porque eso es lo que la palabra enseña, ¿ven? Aquí hay un problema con esto. ¿Con qué? Con el hecho de que Cristo tiene poder para salvar y tiene poder para gobernar. Pero ¿cuál es el problema que usted ve? Gracias por preguntar. El problema es este. Es que con nuestras palabras, mire para acá, o con nuestras acciones, no hay dos cosas, palabras o acciones, tenemos la dichosa tendencia a querer separar estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Que Cristo tiene poder para salvar y que Cristo tiene poder para gobernar. Con nuestras palabras o con nuestras acciones queremos separar estas dos cosas. Algo que es imposible de aceptar o reconciliar. No se pueden separar estas dos cosas. Cristo tiene poder para salvar y Cristo tiene poder para perdonar, mejor dicho, para gobernar. Ahora, ¿cómo es eso? No entiendo. Gracias por preguntar otra vez. Es la persona que dice esto. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero aún no me he entregado a Él como mi Señor. La idea, lo que esa persona propone, no tiene espacio en la palabra de Dios, porque no son cosas que se pueden separar. Es la persona que dice, bueno, Jesucristo me salvó del pecado, pero Él no es el Señor de todos los aspectos de mi vida o en mi diario vivir. Separando una cosa de la otra. Y eso no es bíblicamente aceptable. Si no me entiende, lo que quiero decir es esto. La posibilidad de que yo pueda llamar a Jesucristo mi Salvador sin que Él sea mi Señor, bíblicamente no es aceptable. There's not a chance. No puede ser. Nadie puede usar a Cristo como su Salvador y al mismo tiempo rehusar que Él sea su Señor. ¡Qué mamey!, diríamos los boricuas.
Ahí está el problema. Jesucristo tiene poder para salvar. Gloria a Dios. Tiene poder para gobernar. Alabado sea el Señor. Pues yo lo acepto en mi vida como mi Salvador, pero en el aspecto de gobernar lo siento por ti. Hay otro error también que es problemático. Es la persona que dice, muchas veces con la mejor sinceridad, pero sinceramente equivocado o equivocada. La persona que dice, yo decidí hacer a Jesucristo el Señor de mi vida. Eso suena bien. Pero si tú lo filtras a través de la Escritura, te vas a dar cuenta que es una afirmación equivocada. Porque usted y yo no tenemos la opción de hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Usted y yo no tenemos el privilegio de redefinir o determinar quién Jesucristo es. Jesucristo es el Señor. Amén. Así que la pregunta no es si usted y yo hemos decidido o hemos hecho a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Porque nos guste o no nos guste, Cristo es el Señor en nuestras vidas. Por eso le dije que ahora es que esa cosa se pone incómoda y que me desconecto y yo no quiero escuchar lo que me vengan a decir. Sí, la pregunta correcta es si usted y yo nos hemos sometido al señorío de Cristo. Ahí es donde está la cosa. Aquí es donde está la cuestión de la Navidad. La cuestión está la decisión más importante, más crucial, más exalted, si quieres, con relación a la Navidad, es esa. Si usted y yo nos vamos a someter al señorío del Señor Jesucristo. En el lenguaje de Pablo, la pregunta es si usted y yo hemos doblado nuestra rodilla delante del Señor. Ahora, ¿por qué esa pregunta es crucial? Porque la palabra de Dios, no el pastor Edwin, porque la palabra de Dios enseña que llegará el día, y no sabemos cuándo va a ser, en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Así que la pregunta es, ¿doblaré mi rodilla hoy? ¿O la tendré que doblar cuando ya sea demasiado tarde? Tarde o temprano vamos a tener que doblar nuestra rodilla. Y vuelvo a repetirme, yo sé que yo soy un experto repitiendo la misma cosa. No me está malo y es beneficioso para usted. Amén. Filipenses 3:1, apúntelo por ahí. Okay. El punto es que esa es la decisión con la cual la Navidad nos confronta. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la decisión con la cual nosotros estamos lidiando. O doblo mi rodilla ahora en el presente, o lo tendré que hacer luego, donde posiblemente sea demasiado tarde. Así que con humildad, con temor de Dios, le pregunto, ¿ha doblado usted su rodilla ante el señorío de Jesucristo? Will you ask me that, Pastor Edwin? Porque usted me está haciendo esa pregunta, Pastor Edwin. Porque esa es la pregunta fundamental sobre la cual nuestro destino eterno está basado. Nuestro destino eterno está basado en el contenido de esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Si he doblado o no mi rodilla ante el señorío de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y el 13 también. El 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Salvador y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Amén? No, lo siento por usted. No es lo que dice. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, no el Salvador, que Jesucristo es el Señor,
crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13 dice, y todo aquel que invoque el nombre de el Señor será salvo. Así que escriba esto en sus notas. Así que nuestra decisión, en esencia, es esta. Doblar mi rodilla hoy, en el presente, para salvación, o doblar nuestra rodilla luego para condenación. Palabra fuerte. Que algunos expertos, sacando pasajes bíblicos de contexto como pretexto para vivir como quieren vivir y justificar sus vidas de desobediencia, posiblemente pueden pensar, wow, calm down, pastor, cójalo con calma. ¿Qué es eso de doblar nuestra rodilla luego para condenación? ¿Se olvida usted, Pastor Edwin, que Jesucristo habló en Juan capítulo 3, 17 y dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? You don't remember that? Y mi respuesta es, claro que sí, definitivamente que sí, totalmente en lo correcto. No solamente eso, sino que el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Romanos 8:1, I believe, yes, Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. By the way, la condenación no está en la ausencia de condenación, no es el resultado de que andamos en el Espíritu y como ando en el Espíritu no hay condenación, no. Simplemente ando en el Espíritu porque no hay condenación en la vida mía gracias a la obra redentora aplicada a mi vida, mi fe, la salvación que Cristo me ha dado. Así que Romanos 8:1, que está en sus notas en el bosquejo, nos recuerda que no hay condenación. No hay condenación. Pero no hay condenación para el que está en Cristo. Amén. Esto es, no hay condenación. Esto es lo que es estar en Cristo. No hay condenación para todo aquel que ha doblado su rodilla y ha confesado que Jesucristo es el Señor. Para ese no hay condenación. Así que la máxima o mayor decisión con relación a la Navidad es la decisión que yo tengo que tomar de doblar mi rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que está detrás de la cosa esta de la Navidad. La otra cosa que quiero que escriban sus notas, por favor, con relación a Jesucristo el Señor para la gloria de Dios Padre, es que Jesucristo merece alabanza y adoración universal de todo el mundo. De todo el mundo. Alabanza y adoración universal. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Voy rápido. Esa frase, se doble toda rodilla, es una imagen de adoración, reverencia, tomada del Antiguo Testamento. Se doble toda rodilla. Lenguaje del Antiguo Testamento, que sugiere, entre otras cosas, el postrarse delante de alguien que es digno de honor, que es digno de gloria y que es digno de toda adoración. Implica el caer de rodillas al no poder estar ante la presencia de un ser glorioso como lo es Dios. La frase esta, que toda lengua confiese, literalmente implica declarar abiertamente algo. Que toda lengua confiese. Declarar abiertamente para que todo el mundo lo sepa algo. En este caso, declarar abiertamente que Jesucristo es el Señor. La frase esta, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, olvídese de quiénes son los que están en los cielos, quiénes son los que están en la tierra y quiénes son los que están en la tierra. De eso podemos hablar y estar hasta el año que viene hablando sobre ese particular. Pero simplemente lo que eso quiere decir es que todo el mundo lo hará. Confesará que Jesucristo es el Señor sin importar dónde se encuentren. No importa el lugar. Así que está hablando de alabanza y adoración universal. Pero a usted le gusta escribir tanto, yo me veo en la obligación de estar creando estos blanquitos para que ustedes los llenen, para que se sientan que he estado en la iglesia y que hoy sí que estuvo chévere esto, que tuvimos que tomar muchas notas. Qué feliz yo me siento de haber estado en la iglesia y pude utilizar mi mano para tomar esas notas y expresar mi adoración a través de tomar notas. I know I'm crazy, I know. That's fine, okay, no. Escriba esto, de todo ángel, right?
¿Okay? Jesucristo merece alabanza y adoración universal, y entre esos de todo ángel. ¿Sabes qué? Ángeles santos y ángeles caídos. Todos los ángeles Cristo merece la alabanza de todos los ángeles. De toda gente, la gente que está viva, la gente que está muerta, gente de todos los continentes y todos a través de la historia. Y de toda lengua, implica de todo idioma, de toda etnia, de toda tribu y de toda nación. Now, yo quiero en conclusión hoy, antes de irnos a nuestros hogares, y by the way, el miércoles, acuérdense, que tenemos un matete muy especial, interesante, porque lo que vamos a hablar tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de cómo la persona de Jesucristo es el carácter, la esencia de Jesucristo es el elemento más importante en nuestra guerra espiritual. Y por ser el más importante, obviamente, es el más atacado por Satanás, el mundo y la carne. Right? So, it's going to be a very good Bible study, porque nos vamos a centrar en la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí hay unos pasajes bíblicos en el libro de Apocalipsis que son ejemplos de esta alabanza universal. ¿Ok? Si no tienen sus notas, por favor, miro en la pantalla, por favor. Y por favor, pues, consideremos lo que aquí se nos dice en el contexto de que Jesucristo es el Señor. Y como Jesucristo es el Señor, Él merece alabanza, adoración universal. Y universal quiere decir que nosotros también estamos incluidos. Amén. Apocalipsis 5, del 11 al 13 dice: miré y oí la voz de muchos que alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Estamos hablando de alabanza universal. Su número era de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue, ese es Cristo Jesús, que fue inmolado, que no tomó el ser Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo siervo y murió en muerte y muerte de cruz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la ¿qué? Versículo 13: a todo lo creado que está en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir. El que escribe dice: oí decir a todo en este universo. Al que está sentado en el trono y en el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No está en sus notas, pero está en la Biblia. Apocalipsis 5:9 dice: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres, es Cristo Jesús, de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado. Otra vez, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Porque fuiste inmolado, eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre, Filipenses 2, tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Apocalipsis 7, del 9 al 10 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El punto detrás de esto es que va a llegar el día en que todo ángel, todo pueblo, toda lengua, va a doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo, ofreciendo alabanza y adoración. ¿Right? ¿Por qué razón? Por esto, amados. Porque el Señor Jesucristo tiene un valor infinito. Y ese valor infinito del Señor Jesucristo debe provocar en su pueblo adoración y alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesucristo es el Señor, es digno de recibir adoración, alabanza universal, entre muchas cosas que vimos en el Antiguo Testamento. Pero por encima de todas las cosas es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. He took our place. La última cosa que quiero que escriba es que Jesucristo realiza el más loable propósito que se pueda tener. Hemos estado hablando acerca de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo reina
como Señor desde la más alta posición. Jesucristo posee todo poder, dominio y autoridad para la gloria de Dios Padre, y Jesucristo merece alabanza y oración universal. Y esto último, Jesucristo es el Señor y Él realiza el más loable propósito. Loable, esa palabra no es una palabra muy común, es exalted, ¿sabes? Lo máximo. No hay, porque está, ¿sabes? I don't even know how to explain it. Yo sé que, I know what that means. It means que está por encima de todo, lo más digno, lo más apropiado, lo más correcto es Jesucristo realiza el más loable propósito, el mejor propósito que un ser humano, que la humanidad, que los ángeles, que toda la creación, el propósito más loable, Jesucristo lo realiza. La pregunta lógica entonces es, ¿cuál es ese propósito más loable? Amén. Right? Y nosotros, si Él es nuestro Señor, acuérdense, una de las cosas que dijimos aquí, ¿verdad? Dice, haya en vosotros usted sentir que hubo en Cristo Jesús. Right? Tengan la misma actitud, tengan la misma perspectiva. Y nos dice la Escritura que por eso fuiste llamado, porque Cristo sufrió por nosotros para dejaros ejemplos, para que sigamos sus pasos. Si nosotros somos seguidores de Cristo, somos matetes de Cristo, somos cristianos, right? ¿Sabes? Pues entonces nosotros precisamos ver ese patrón, ese modelo, y nosotros necesitamos, ¿sabes?, tener la determinación y la convicción y el carácter de encaminarnos y seguir los pasos de Jesucristo. ¿Amén? En algunas cosas sí y en otras no. No, en todas las cosas. El propósito de Cristo debe ser nuestro propósito, ¿sí o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Versículo 2 dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. La pregunta entonces es, ¿para qué fue que Dios lo exaltó sobre todas las cosas? ¿Para qué fue que Dios lo exaltó sobre todas las cosas? Dice, para que toda rodilla se doble. ¿Será para eso? Sí, claro que sí, pero un poquito más que eso. Para que toda rodilla se doble. Sí, you're right, tienes razón. But this is more than that. Eso no es lo único. Hay más que eso. Ya sé, pastor. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. You're right, pero un poquito más que eso también. Para la gloria de Dios Padre. En otras palabras, Dios Padre exalta al Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Mire esto, para traer gloria a sí mismo. Dios exalta al Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. ¿Y cuál es la enseñanza detrás de esto? Es esta. Es que el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz, experimentó la cruz por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día entre los muertos, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, y asciende al trono de gloria para realizar el propósito más alto y más noble, que es darle gloria a Dios. Ayer tuvimos una celebración, renovación de votos de Arnaldo y Mima, aquí, en la iglesia, en The Chapel, en la capilla, más pequeñito. Quizás había la misma cantidad de personas que vienen normalmente a las bodas, pero parecía que había una multitud, porque era pequeñito. It was nice, it was very cozy, como dicen las hermanas, ¿verdad? It was very, very nice, right? Pero una de las cosas que insistimos en todo momento, desde el comienzo, como siempre hacemos en las bodas aquí en la iglesia, damos una exhortación bastante extensa para beneficio de los que van a comprometerse delante de Dios y para los que están de visita también, que quizás nunca van a la iglesia, pero en esta vez están ahí, siempre hay que aprovechar la oportunidad. Amén. Recordarle de qué se trata la cosa, ¿verdad? ¿Sabes? En más de una ocasión les recordé a Mima y a Arnaldo que aquí estamos, ¿sabes? Pero aquí, ustedes no son lo más importante aquí, ¿no? ¿Sabes? You're not.
aquí no estamos para hacerlo sentir bien a ustedes, o para que ustedes estén chéveres. Aquí estamos con el propósito de darle gloria a Dios. Some questions. Tengo muchas preguntas. Si ese es el propósito más loable y fue la razón por la cual Cristo vino a este mundo, experimentó la cruz por nosotros, fue sepultado, resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte, ascendió a las mansiones celestiales, sentado al trono de Dios, simplemente con el propósito más alto y loable que es darle gloria a Dios. Mi pregunta entonces es, o la pregunta que todos debemos hacernos, es si mi vida es movida por ese propósito. ¿Ve cómo es la cuestión? Puedo tener a Jesucristo como mi Salvador, pero como mi Señor no. Y eso es irreconciliable, no puede ser. No puedo usarlo a Él como mi Salvador y rehusar que Él sea mi Señor. Que Él determine qué es lo que yo tengo que hacer. Que Él imponga, ¿sabe?, su criterio, su estilo de vida, que me diga, así es como tienes que vivir, esto es lo que tienes que hacer. Tú no puedes estar viviendo para ti, para exaltarte, para reclamar tus derechos, para estarte defendiendo. No, tú tienes que vivir para darle gloria a Dios. Y todo lo que hagas es para darle gloria a Dios. So, just think about it. Dígame si no es cierto que el regalo más valioso que le podíamos dar a nuestros hijos es el que ellos tuvieran un papá y una mamá que vive movido o movida por ese propósito. Darle gloria a Dios. ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer mejor por nuestros hijos que eso? Mire para acá. Habrá mejor predicación, hablando de las esposas ahora, esposas. Habrá mejor predicación de parte tuya para con relación a tu esposo que el poder verte a ti viviendo y tomando decisiones con ese propósito en mente que es el darle gloria a Dios. ¿Habrá alguna predicación más efectiva que esa? No la hay. Esta es la decisión máxima de la Navidad. ¿Qué voy a hacer con la Navidad? No que voy a hacer, que voy a tomar con relación a esto, sino con la Navidad misma. Hoy os ha nacido en la ciudad del rey David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en la Navidad, escribe estas dos cosas y terminamos. En la Navidad miramos al pasado y vemos cómo Jesucristo reveló la gloria del Padre. En la Navidad, nosotros miramos al pasado, miramos para atrás como en la Cena del Señor. Miramos para atrás, ¿sabes? Y lo que vemos es a Jesucristo revelando, dejando ver, no en su total plenitud, pero dejando ver la gloria del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Right? By the way, y el Verbo se hizo carne. Estos son otros 20 pesos. And we're not going to go there now. Right? ¿Sabes? You know. Pero hablar el caso es que este tiempo en que nosotros celebramos el nacimiento, la encarnación de Cristo, bíblicamente, no es. Si vamos a hacer conforme a la creación de Dios, Cristo no nació en diciembre, posiblemente nació en abril o en marzo, por allá. Pero aquí, pues, celebramos en diciembre, ¿right? Pero el punto es que cuando venimos aquí, el Verbo se hizo carne, está hablando de la encarnación, ¿right? Y que la encarnación es lo que debería estar en la mente nuestra cuando pensamos en Navidad. No en regalos, no en Santa Claus. El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Vea, estamos leyendo eso en el contexto de que en la Navidad miramos el pasado y vemos cómo Jesucristo reveló la gloria del Padre. Estamos hablando de eso porque Jesucristo realiza el más loable de los propósitos, y el más loable, más alto, más digno, más exaltado de los propósitos es darle gloria a Dios. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, previo a la crucifixión, en Juan 12, 27, 28. ¿Está ahí atrás? Juan 12, 27, 28. ¿Sí? Ahora, ok, está 28, pero el 27 dice, esto es previo a la crucifixión. Escuche, palabra de Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. Getsemaní, piense. ¿Y qué diré? ¿Y qué voy a hacer? Padre, sálvame de esta hora. O mejor dicho, que no tenga que pasar por eso. ¡No! Y después dice Cristo, pero para esto he llegado a esta hora. Versículo 28, que es el que tiene allá posiblemente. Padre, ¿qué hace qué? Glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo que dijo, lo he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Un poquito más adelante, Juan 13:31 dice, entonces cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Así que el punto aquí nuevamente, el propósito más, si Jesucristo es el Señor de mi vida, esa es la decisión que tengo que tomar. Entonces su propósito es mi propósito. Y el propósito más loable, más alto, es darle gloria a Dios. Él vino, cuando vino en el pasado, vino para revelar la gloria del Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Palabra de Cristo. Alabado su nombre. Pero también, Cristo es lo último. En la Navidad miramos al futuro y vemos cómo Jesucristo regresará, esta vez con la gloria del Padre. La palabra consistentemente enseña que ese mismo Cristo, los ángeles aquellos en Hechos capítulo 1, que están viendo los discípulos, están ellos todos maravillados, en ese Cristo ascendiendo corporalmente, en cuerpo, carne y hueso, corporalmente, no es un mito, no es un espíritu. Es el mismo Cristo que resucitó con ese cuerpo glorificado, subiendo a las mansiones celestiales. Los ángeles diciéndole a ellos, cójanlo con calma, no se corten las venas, porque ese mismo Jesucristo que ustedes están viendo subir, ese mismo Jesucristo habrá de regresar. Como lo vieron subir, así lo verán regresar. La palabra constantemente enseña que Cristo regresará por su pueblo, pero que en esa ocasión que regrese va a ser un tanto distinto a la primera vez, porque ahora va a regresar mostrando la plenitud de la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. El apóstol Juan, además del Evangelio de Juan y la revelación de Apocalipsis, escribe 3 cartas a la iglesia. 2 de ellas son bien cortititas. La primera es corta también, son 5 capítulos. Pero las otras 2 son un mero capítulo. Y un capítulo bien cortitito. En ambas, en segunda y tercera, en Juan. No lo busque, no lo busque. Juan dice algo que también expresa mi sentir. Yo tengo 63 años. Salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Lo débil, lo insensato,
lo menospreciado, lo que no es. Eso me está describiendo a mí. No tengo problema de ninguna clase en aceptar esa definición para mí. Y Dios en su soberanía decidió salvarme. Conforme al plan que Él ya tenía desde antes de la fundación del tiempo, pacientemente me llamó para servirle. Hablaba yo con una señora ayer, tía de Arnaldo, doña Milagros, de un pueblo bien cercano a Mayagüez, miembro de una iglesia allá a la cual yo tuve la oportunidad de ir con mi papá cuando yo era chiquito. Ella conocía a todas las personas que yo conocía. Fue bien tremendo. Entonces, si me vieron hablando con ella tan entusiasmado ayer, era porque yo le decía nombre, sí, fulano, y el hijo era aquel, y la mamá era aquella, sí, y fulano también yo la conozco, ¿sabes? Y yo, entre las personas que conocíamos un pastor que se llama Eliezer Meléndez. El Señor tocó la vida de esa señora, bautizó a dos de sus hijas, y también tocó la vida mía. Interesante cómo en el día de ayer todas estas cosas se juntan. Es el pastor que yo muchas veces le he dicho a ustedes que cuando yo lo escuché la primera vez predicando y dije, cuando yo sea grande yo quiero ser como ese señor. Yo quiero hacer lo que ese señor hace. 10 o 11 años. Just that, man. So, Dios en su misericordia y su soberanía me salvó y me llamó. Y al principio, en mi jornada como siervo de Dios, pues no empecé muy bien, que digamos. Empecé más bien buscando reconocimiento, buscando la aprobación de las personas. Mi cabeza se hinchó por las cosas que la gente me decía y por el montón de invitaciones que recibía y todos los países donde me invitaron a predicar y yo no sé qué, y no empecé bien. Pasado el tiempo, el que comenzó la obra dentro de mí la ha ido perfeccionando. Hoy llego, parte de mi jornada al final de este año, para beneficio de todos ustedes. El pastor Marcel va a predicar el domingo que viene, así que ustedes ya saben que pueden venir, ¿ok? O sea que este es el último que yo voy a hacer este año. Llega este momento y pues las palabras que voy a leer aquí son una realidad de mi corazón. Esta es mi familia. Eso ahí es. Ustedes son mi familia. You are. Algunos de ustedes, aunque yo no tuve que ver quizás con la salvación de ustedes, o Dios no me utilizó para que ustedes conocieran a Cristo o lo aceptaran como Salvador, por la relación que hemos tenido, pastoral, oveja, lo que sea, para mí son como mis hijos. Aún personas de edad mayor que yo, como don Rafael, usted es mayor que yo, pero yo lo veo como mi hijo. ¿Eh? Eso es lo que Juan dice. Entonces, lo que mi corazón también experimenta. Juan dice en 2 de Juan capítulo son capítulos, ¿verdad? Versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mi gozo es verles a ustedes andando en la verdad.
No hay absolutamente nada que esté por encima de eso. Mi anhelo es verle andando en la verdad. Mi anhelo es verle tomando decisiones grandes y pequeñas en armonía con la verdad. En Juan 3 dice, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. No hay absolutamente que traiga más alegría, gozo a mi alma el saber que ustedes están andando en la verdad, están tomando decisiones que van de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual en los últimos años mi ministerio que Dios ha puesto en mis manos, la enseñanza que Dios me ha movido a hacer, ha pasado de ser una cuestión de cómo puedo ser feliz, cómo puedo resolver mis problemas, cómo puedo dejar aquello, cómo puedo rebajar, cómo puedo hacer tal cuestión, ¿sabes? La razón por la cual Dios me ha movido, ¿sabes? Los que están con nosotros hace tiempo y ahora estamos en este momento, pues se dan cuenta que la enseñanza es totalmente distinta. Y es precisamente por el fuego que me come por dentro y la esperanza de que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, ustedes que, aunque algunos son mayores que yo y otros no tengo que ver con la decisión de ustedes de salvación, pero son mis hijos, anden en la verdad, tomen decisiones, vivan conforme a la verdad bíblica. 1 Corintios 15, no lo busque, simplemente escuche, nos dice, just one more thing. Yo tengo 63 años. No lo diga más, ya lo sabemos que tiene 63 años. Okay. ¿Sabes? Pero yo me siento joven. I don't know, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? I feel young. Pero algo ha pasado últimamente, ¿sabes? ¿No? Y es que la maldad que hay en este mundo, en esta semana, la matanza de esos 120 y pico de niños y jóvenes en Pakistán, ¿sabes? ¿No? La multitud de crímenes horrendos, la inmoralidad que hay tan rampante. Toda esta cosa a la cual nuestros hijos tienen que enfrentarse, los hijos de ustedes que están en la escuela, toda esa sexualidad y toda esa cosa tan horrenda, tan... Anyway, algo pasó que Rosa y yo estábamos hablando en estos días y de adentro, de bien adentro de mí salió algo que nunca había salido de esa forma. Y fue la frase, ven pronto, Señor Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que al final la trompeta va a sonar. Y cuando suene la trompeta, cada vez que digo eso me acuerdo de Yuya Ávila, I'm sorry, pero yo sé, cuando suene la trompeta, me acuerdo, yo lo escuchaba y me burlaba de él, cuando yo era inconverso, cuando era inconverso, lo escuchaba y me burlaba de él, y lo imitaba, yo no sé qué, right? Señor, tenga misericordia de mí, por esos pecados que cometí en mi ignorancia, right? Pero cuando al final suene la trompeta, la palabra dice que los últimos serán primeros. Es la escritura que seremos levantados con Cristo. Y en palabras de 1 Corintios 15, entonces
la palabra que está encerrada en Isaías capítulo 25, versículo 8 al 9 se va a realizar. ¿Qué dice Isaías 25, 8 y 9? Dice esto, hablando proféticamente de la venida de Cristo. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor, ¿right? El Jesucristo el Señor de Filipenses capítulo 2, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En 1 Corintios 15 Pablo dice, hablando de eso, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Esto es para todos nosotros. Palabra de Dios. Así que, hermanos, hermanas mías, amadas, amados, estad firmes, firmes. Así es como peleamos la batalla espiritual, amén. Esa es la posición defensiva, firmes. Estad firmes y constantes, no claudicando, no un día sí, un día no. Creciendo, espera ahora, creciendo en la obra del Señor siempre. Aquí está la cosa. Luisiana, right? Right? I remember you. Creciendo en la obra del Señor siempre. Palabra de mi hermano Natanael, que no está aquí hoy. Señora, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia tal. Cuando la señora se fue, me dijo, pastor, lo amo, lo respeto. Pero con todo respeto, usted sabe que yo lo quiero un montón. No es una buena pregunta preguntarle a alguien si va a la iglesia. La pregunta correcta es si le sirve a Dios. Es lo que dice aquí. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué razón? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y el trabajo en el Señor no es meramente de la iglesia. Tu trabajo en el Señor, en tu casa, en las decisiones que tomas, en lo que compras, en lo que no compras, en lo que permites que entre, en lo que permite que no entre. Eso, ¿sabes? Tu trabajo en el Señor tiene muchos aspectos. Todo lo que hacemos es nuestro trabajo en el Señor. Y nunca es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 16, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.